Hola amigos, el día de hoy traigo una partida espectacular de Magnus Carlsen, del actual campeón del mundo, cuando solo tenía 13 años. Y la participación que tuvo Magnus en este torneo quizás fue una de las más espectaculares que lo hizo lanzar al estrellato como un jovencito prodigio. Si se quedan hasta el final del video, les voy a platicar una anécdota interesante acerca de cómo Magnus, de 13 años, recibió una invitación a un torneo donde había jugadores muy fuertes. Vamos a empezar. La partida la jugó contra un chico llamado Ernst Spike y Magnus tenía las piezas blancas. Magnus empezó con el peón E4, Spike le contestó con C6, planteando quizás la defensa Caro-Kann. Magnus continuó con D4, D5, planteando la defensa Caro-Kann. Magnus continúa con su desarrollo. Voy a empezar a decir los primeros movimientos muy rápido porque son movimientos muy básicos. Spike intercambia el peón, Magnus lo vuelve a retomar. Spike desarrolla su alfil a F5, atacando al caballo de Magnus. Magnus decide moverlo y atacar al alfil nuevamente. Spike se echa para atrás, dejando un alfil muy potente, cubriendo una diagonal muy importante. Magnus lanza su peón H4 con la intención o con el plan de hostigar y encerrar al alfil blanco. Spike se da cuenta de eso inmediatamente, hace el avance a H6 para dejarle un pequeño resguardo al alfil blanco que está siendo atacado. Pero pueden darse cuenta la agresividad de un niño de 13 años en un torneo muy prestigioso, ¿no? Que no le da miedo a lanzar los peones al ataque. Muy interesante. Magnus continúa con su desarrollo, caballo F3, Spike hace lo mismo, caballo D7, y Magnus continúa siendo incisivo. Es el segundo movimiento que empuja un nuevo peón para echar para atrás al alfil de Spike. Lo consigue, no le queda otra opción a Spike, y enfrenta los alfiles blancos, y pues no le queda mejor opción a Spike que acceder al intercambio. Retoma con su dama Magnus, obviamente. Spike continúa avanzando los peones para darle salida a su alfil negro y pues, poder desarrollar sus piezas. Magnus desarrolla su alfil a F4 y prácticamente en esta posición que están viendo tiene acceso a poder enrocarse en cualquiera de los dos lados con este movimiento Magnus, y tiene muchísima ventaja en el desarrollo con relación a Spike. Si se dan cuenta, tiene sus tres piezas, tiene prácticamente el enroque ya a merced, y fíjense las piezas de Spike, prácticamente solamente tiene desarrollado un caballo y ni siquiera está tan bien posicionado, está un poco atrás. Es una gran ventaja en el desarrollo desde muy pocas jugadas. Spike continúa con su desarrollo, desarrollando el caballo a F6, y Magnus decide a buen criterio desarrollar el enroque corto, el enroque largo, porque el corto ya estaba, los escudos del peón lo había lanzado H. Continúa Spike con la intención de enrocarse pronto igual en corto. Magnus vuelve a poner de frente a una pieza contra las de Spike. Primero enfrentó a los alfiles, ahora nuevamente enfrenta a los caballos. Spike hace un movimiento muy interesante y muy bueno, en el cual amenaza dos puntos, dos debilidades de Magnus, el peón de A2 y el peón de H5, el cual está atacado dos veces y solamente defendido por la torre de Magnus. Así que Magnus no puede defender los dos al mismo tiempo, así que decide mover el rey y defender mejor su posición y su enroque, y dejarle a Spike que se zampe ese peón. Pero en ese momento Spike se nota que es un buen jugador porque decide darle prioridad a su desarrollo y se enroca en corto. Magnus sí intercambia el caballo. Spike retoma el caballo con su otro caballo, y quizás el movimiento más interesante de la partida fue este, ¿no? Un movimiento que ya estaba premeditado por Magnus. Se nota unos movimientos desde antes de lo que vamos a ver en los siguientes movimientos. Spike desarrolla o centraliza su torre, dándole rayos X a la dama de Magnus. Magnus inmediatamente la quita a E2.
y Spike cree que es buen momento para hacer una ruptura en el centro, atacando a ese peón que no está protegido por parte de Magnus de momento. Y aquí hace la jugada con dos signos de admiración. Magnus a sus 13 años mueve el caballo a G6. Un movimiento impresionante a primera vista porque le está regalando el caballo. Ese caballo está atacando a la torre y al alfil. Aquí el movimiento correcto que tuvo que haber hecho su rival era mover la torre a E8 y simplemente defender el alfil, que probablemente Magnus capturaría, que esa es la intención de Magnus. Pero pues era un niño de 13 años, seguramente Spike, que era mucho mayor que Magnus en ese entonces, dijo no, yo no voy a caer en esta clase de trucos con un niño de 13 años. Y dice, si tú crees que me vas a ganar con eso, aparentemente no se ve ninguna clase de peligro a primera vista. Yo también cuando lo vi como que no entendí el movimiento y se lo zampa Spike. Dije, no, pues no hay bronca, seguramente este niño no sabe ni jugar. Correcto, se lo zampa y quizás este es el primer error de toda la partida de Spike. Magnus continúa dando un jaque en E6. El rey de Spike tiene que moverse a la orilla. Continúa Magnus comiendo el otro peón de G. Entonces aquí se da cuenta Spike del gran peligro que está corriendo con relación a la columna H, ¿no? Que vienen sacrificios con el alfil y con la torre. Pero moviendo ese caballo a G8 parece que todo está bien defendido y el rey está bastante seguro, en lo que ganas algunos tiempos para regresar a tu dama a la defensa, ¿no? Pero Magnus en esta posición decide igualmente sacrificar el alfil, a pesar de que la posición está bien defendida. Retoma con el peón de G, está defendido por el caballo y Magnus vuelve a sacrificar la torre. Única, pues prácticamente no le queda mejor opción a Spike que aceptar el regalo con el caballo. Y Magnus entra en la posición y es una posición muy peligrosa porque está amenazando el jaque mate en H7 con la dama y la entrada en la torre en H igualmente. Spike en este momento no le queda otra opción más que empezar a devolver material y se tapa con el caballo para tratar de sostener la situación. No tenía demasiadas buenas opciones. Magnus se lo captura. Y vamos a hacer una pausa en esta posición. Vamos a ver cómo quedó la posición. Magnus tiene una torre de menos, pero tiene algunos peones de más. Pero el rey negro está completamente desnudo. Y eso va a ser la clave de la culminación de Magnus en esta partida, que es muy precisa. Spike, anticipándose a la torre que va a venir en H y va a darle un jaque, se anticipa y se mueve una vez a G para tratar de sostener la situación. Pero Magnus hace un movimiento muy brillante. En lugar de ir directamente a la columna H, plantea una nueva ruta, ir a D3, continuar a G3 y darle jaque al rey y seguirlo atacando. Spike tiene un buen movimiento, quizás una de las últimas trampas que tuvo Spike para tratar de detener a Magnus, a un niño de 13 años, que quizás si no hubiera calculado todo bien, Magnus hubiera caído en esta trampa. Este movimiento de torre, primero, la torre no se puede capturar por Magnus porque vendría un jaque mate con la dama de A5 a E1, porque el rey no tiene dónde escapar. Y segunda, si Magnus obviamente no va a caer en esa trampa, la torre puede venir a defender al rey por enfrente cuando Magnus entre con jaque. Pero Magnus ya lo tenía muy calculado y es muy preciso. Entra con jaque, Spike hace lo propio, se defiende con la torre y él considera que está bastante bien sosteniendo la situación en lo que la dama regresa a resguardar sus piezas. Pero Magnus no le va a dar tiempo. Empieza a darles jaque, E5. Spike captura el peón de F7 y Magnus continúa siendo muy preciso con los jaques. Empieza con F5, nuevamente le da un jaque y el último movimiento que hace Spike
en esta partida fue torre F6. Aquí el rey pudo haber venido a la columna E, pero igual la torre iba a la columna E, pero la torre de Magnus iba a seguirlo correteando y iba a capturar cualquiera de las dos torres. Así que decidió ya se dio cuenta Spike que estaba perdido y le dio la posibilidad de terminar esta partida con un jaque mate muy brillante a Spike. Un dato interesante de esta partida, como se los prometí al principio, es que en este torneo de Vaikansei los invitados eran jugadores de primer nivel y son invitados con 2 o 3 meses de anticipación. El organizador del evento ya había lanzado las invitaciones a todos los participantes y todos le habían confirmado. Unos días antes de que se diera inicio a este evento, alguien le comentó al organizador del evento que había un chico muy joven de 13 años llamado Magnus Carlsen que estaba haciendo sensación en su país, ya era muy famoso en su país, que por qué no lo invitaba. El organizador dijo que no podía, ya tenía pues prácticamente el torneo, todos los participantes y todos lo habían confirmado, pero un par de días antes de dar inicio, uno de los participantes de este torneo, del grupo donde jugó Magnus, canceló su participación y le dieron el acceso a Magnus a poder participar en este torneo. Y un dato interesante es que Magnus quedó en primero en este torneo y quedó en segundo lugar el héroe de esta partida, Spike, así que no es nada mal jugador, el primero y el segundo de los lugares de este torneo. Pues nada, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente.